Ayer hasta como por las 8:30 más o menos revisé la tarea, tenían hasta las 11:45, vi que había hoy en la mañana agregados 3 más. Los voy a revisar terminando esta clase, pero tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, quienes están ya con la participación seguramente ya lo verán, incluso les dije que vamos a retomarlo hoy, y quienes no, lo voy a revisar saliendo, pero sé que su participación se tomará en cuenta hasta las 11:55, no me acuerdo cómo, cuándo y en qué, por qué pone así el sistema. Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar la sesión de hoy. Y ya la deben de estar viendo, ¿no? Les comentaba yo la vez pasada que iniciamos con esta presentación, por eso está la fecha de la semana pasada, que se llama Paradigmas, y es algo de lo que ya empezamos a revisar. Ustedes hicieron sus tablas, ya las revisamos la vez pasada, cada uno discutimos sobre dónde nos podíamos posicionar como antropología social o desde la arqueología. Entonces, se construye un cuadro, pues muy similar, lo hicieron todos ustedes a este que les estoy presentando. Vimos cuál era la distinción entre el paradigma positivista, realista, hermenéutico e interaccionista. Y pensamos, discutimos, reflexionamos entre todos, pues que desde la antropología en general, independientemente o sea, pensando en que es una disciplina que estudia a los seres humanos desde su aspecto biológico, en un marco sociocultural, su interacción con otros grupos sociales y con otras especies. Si lo vemos desde esa perspectiva amplia, entonces podemos posicionarnos desde el paradigma hermenéutico e interaccionista. E incluso vimos que desde la arqueología, ya si lo vemos y si abstraemos la subdisciplina, va a depender de los objetivos y los planteamientos, como arqueólogos nos podemos posicionar en los interaccionistas. Sí me estoy escuchando porque me aparece un mensaje de que mi red no es buena. Sí, Doc, si se escucha, se corta un poquito, pero sí. Déjeme ver si me puedo cambiar. Okay, bueno. Entonces, vimos que la teoría positivista, o más bien el paradigma positivista, porque recuerden que les platicaba yo que un paradigma es como son maneras de pensar, y dentro de o maneras de adquirir conocimiento y producir conocimiento, mejor dicho. Ahorita en este punto lo que vimos la clase pasada es cómo nos posicionamos nosotros como científicos o como antropólogos dentro de esta vinculación o relación que vamos a efectuar. Y para ello necesitamos conocer los paradigmas de producción del conocimiento, es decir, qué paradigmas hay o desde dónde entendemos las matemáticas, la filosofía, la biología y por supuesto la antropología y la arqueología. Vimos que cada una de ellas tiene limitantes. Por ejemplo, los positivistas pues utilizan las matemáticas, son ciencias exactas generalmente, pero eso les imposibilita hacer interpretaciones sobre cuestiones socioculturales. Mientras lo mismo pasa con el realista, mientras que el hermenéutico y el interaccionista no puedes hacer cuestiones, vimos que no puedes predecir, vimos que también no puedes establecer analogías perfectas o analogías realistas, matemáticas, puedes utilizarlas como método, como herramienta, pero te imposibilita ver cuáles son las causas y cuáles son las predicciones, mejor dicho, de esas causas, porque nosotros podemos interpretar causas, ¿no? No sé si en este momento hay antropólogos sociales aquí, en este instante. No. Es que luego no quiero que se sientan así como separados, pero es mucho más fácil de repente hacerlo desde la arqueología. Les decía que desde la arqueología usualmente hacemos predicciones e interpretaciones de las causas, pero nunca vamos a saber si es realidad o no, ¿no? Porque el pasado ya no existe.
Entonces, estos son los paradigmas que revisamos de producción de conocimiento y están muy relacionados con la lectura que ustedes hicieron sobre ciertos paradigmas o la epistemología, si necesitamos o no para adquirir ese conocimiento. Entonces, vamos a ver, revisamos también que primero, antes de ver cómo la gente del otro lado, la gente en este caso de la comunidad, se va a vincular con nosotros, debemos de entrada ver cuál es el paradigma de conocimiento que tenemos nosotros como antropólogos, ¿no? Ya lo revisamos la vez pasada, coincidimos en que en el hermenéutico, el interaccionista, y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, y tenía que ver con esa primera sesión que hicimos, bueno, cuéntenos y que nos contaron un objeto que tenían a la mano, siempre tenemos primero que posicionarnos como cómo soy yo, qué me llama la atención a mí, es importante para mí o no, para ver si para la otra persona el vínculo va a ser efectivo y va a ser efectivo e importante, porque les decía yo desde la vez pasada, lo que para nosotros es importante no significa que para los otros también. Si para nosotros el patrimonio cultural o arqueológico es vital, importante y sabemos que representa, sobre todo el arqueológico, que representa patrimonio de la humanidad, ese sí o sí, hay cosas que son patrimonializables culturalmente, pero los artefactos o el patrimonio arqueológico es un patrimonio de la humanidad. Entonces, por eso es que a nosotros los arqueólogos nos ponen muchísimas reglas y muchísimas leyes que no cualquiera puede excavar, necesitas la cédula, necesitas entregar un proyecto, que el Consejo de Arqueología te avale ese proyecto, que tienes que tener una entidad académica que te avale a su vez ese proyecto para ocupar el lugar del Estado una vez que se te avale y tú vayas al sitio a excavar o a hacer reconocimiento o lo que sea. Entonces, tenemos que ver desde dónde nos posicionamos nosotros en este vínculo y para ello yo les encargué que leyeran 10 paginitas sobre por qué es importante la epistemología. De entrada, si ustedes consideran, porque lo que vimos la vez pasada, estos paradigmas de producción de conocimiento es epistemología. Y seguramente ustedes lo recordarán de estas clases que tenemos o que tuvimos en algún momento de epistemología. Yo les platicaba que la mía no funcionó mucho, pero confío en que la de ustedes sí. Yo aprendí epistemología mucho después, ya en la maestría y en el doctorado, y es algo que ahorita para mí es importante y es parte del quehacer antropológico. Entonces, en el vínculo es bien importante, pensamos que no tiene nada que ver, pero la epistemología o la filosofía, las maneras de adquirir conocimiento son importantes. Entonces, ustedes tenían que leer una lectura, válgase la redundancia, espérame, déjame ver si la tengo aquí, a la mano. Sobre fallar de, ¿por qué consideran ustedes? Y bueno, yo les puse ese de fallar porque recuerden que al principio nosotros les comentaba que la manera en que vamos a intentar la vinculación nosotros va a ser a través de la divulgación o de la comunicación de ese conocimiento. Pero la vinculación, les decía desde la primera clase, va desde que nosotros nos preguntamos y establecemos por qué nos interesa tener una relación con esa comunidad, que puede ser la nuestra o no, y puede ser evidentemente porque es un sitio arqueológico y me gusta, me interesa estudiarlo, o es mi comunidad y siempre me he preguntado por cómo es que se está viviendo ciertas situaciones de festividad o ciertos rituales, ciertas tradiciones, etcétera, si lo vemos desde la antropología social o la antropología en general. Entonces, yo les encargué esa parte, esa lecturita, y básicamente decía, ¿por qué ustedes consideran, o el autor, que nos requerimos un mínimo de epistemología para hacer, en ese caso era divulgación, porque lo que nosotros vamos a hacer es divulgación, pero bien puede ser vinculación, ¿no? La divulgación es una parte de la vinculación que nosotros tomaremos en cuenta ya el próximo mes,
pero la vinculación, les digo, va desde que tú vas y buscas al padrecito o al maestro o al comisariado ejidal, a la gente municipal, a las autoridades tanto morales como legales o constitucionales para establecer este vínculo y por supuesto con toda la comunidad, ¿no? Ya sea si ustedes van a tener que elegir ya a partir de la próxima semana o dentro de 2 semanas a qué comunidad van a trabajar. Y les repito, no se estresen ni se preocupen, no vamos a hacerlo, no se va a llevar a cabo este proyecto. Lo que es importante que salga de esta experiencia educativa es que ustedes aprendan a formular estrategias de vinculación. Entonces vamos a hacer, en gran medida, este proyecto va a ser hipotético, pero sí traten de pensar en una comunidad, sobre todo si ya están trabajando su tesis o su experiencia recepcional en alguna comunidad, o si piensan, tienen algún contacto con un grupo, ya sea, puede ser sus mismos compañeros de la facultad, pero vamos a trabajar con públicos que, si bien el proyecto es hipotético, el público tiene que ser factible, ¿no? Tenemos que pensar en que podemos llevarlo a cabo y que más adelante ustedes sí van a hacer un proyecto que van a llevar a la realidad con la población que están trabajando, la comunidad que están trabajando. Entonces, me pueden decir, bueno, vamos a empezar primero por qué les pareció la lectura antes de entrar así de lleno y a que me contesten por qué consideran ustedes, el autor y ustedes, si se requiere o no epistemología, y si se requiere o no, por qué no se requiere o si se requiere epistemología. Y antes de eso, pues, ¿saben qué es epistemología? Sí, ¿Qué es epistemología? Bueno, para ti, ¿qué es epistemología? es cómo se construye el conocimiento a partir de la filosofía. Ok. ¿Y de la lectura? ¿Qué nos puedes decir? Primero díganme, ¿les gustó, no les gustó? ¿Si les llamó la atención algo? ¿Cómo piensan que se vincula con nuestra experiencia educativa de vinculación? Con los temas que hemos tocado ya. Bueno, yo hice unas anotaciones que me gustaron mucho sobre el texto y una que decía Albert Moore era que los conocimientos como potenciales de acción resultan de la experiencia, y creo que eso es algo que se vincula mucho con esta materia porque ¿qué es lo que genera el conocimiento? ¿O cómo es la manera en que se genera? Yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿de qué forma se genera el conocimiento? Y es a través de la epistemología. Entonces, si lo juntamos, y esto se basa, y como dice el que son por experiencias, yo creo que sí es una buena manera de vincular a la comunidad, porque cada persona tiene su propia experiencia y cada persona tiene una perspectiva de ver las cosas. Entonces, obviamente, quizá yo no tengo la misma perspectiva que tiene una comunidad, no sé, rural o no sé, X. Y entonces, creo que eso es algo muy fundamental y es una parte para poder entender a la sociedad y para poder hacer esta conjunción de la epistemología como experiencia. Ver anotando sus palabras clave para construir al final nuestra reflexión de grupo. Gracias, Dani. Sí, tenemos que partir de la idea. Muchas veces nosotros, como desde la academia, y vamos a hablar ahorita de... vamos a hablarnos ahorita como antropólogos o como científicos, o sea, cuando de repente diga yo científicos, me estoy refiriendo a nuestro rubro, ya sea antropólogo, e incluso pueden desde la filosofía o desde la sociología, donde ustedes se posicionen, estoy en el entendido que todos aquí son arqueólogos. Y cuando hable de públicos, cuando de repente habla de no científicos, de comunidad, pues me estoy refiriendo a ese otro, ¿no? A ese otro. Pero muchas veces
cuando establecemos este vínculo, sobre todo en la parte de la divulgación, sobre todo en esta parte final de que nosotros tenemos que retribuir, y hay una parte, no sé si ya les había platicado, pero hace 5 años, el Consejo de Arqueología ya dentro de eso, si ustedes de repente, yo sé que todavía no están en esa etapa, pero igual y sí cuando ustedes apoyan a sus profesores de seminario, de repente entren a la página del Consejo del INA, el Consejo de Arqueología del INA, para ver cuáles son los lineamientos para conformar un proyecto de investigación. Ya cambiaron, este año cambiaron, de hecho fue una polémica así. No sé si sepan, yo creo que sí, fue una polémica muy grande que se retractaron y ya la regresaron y bla, bla, bla. Porque sí pedían cosas ya, no quedaban claro muchísimas cosas y no le pidieron opinión a nadie, a ningún arqueólogo, entonces tomaron esas reglas entre las 10 personas, 15 personas que conforman el Consejo Técnico, el Consejo de Arqueología, y lo rechazaron, ¿no? Hubo votaciones y bueno, quedó similar a como estaba. Cuando tengan la oportunidad, entren y vean cuáles son los lineamientos para hacer un proyecto de investigación, y hay una parte donde te ponen, así como nosotros lo hacemos con sus protocolos de experiencia recepcional que tendrán que entregar a la Academia de Arqueología, donde les decimos, tiene que tener introducción, marco teórico, metodología, así viene una parte en el Consejo de Arqueología, pero hace como 5 años incluyeron la parte de vinculación a la comunidad, justamente para que los arqueólogos retribuyamos un poco o nos comprometamos un poco con esta parte, no lleguemos a la comunidad únicamente, pues hacer trabajo arqueológico, y esos también, también tienen una buena plataforma de divulgación. Tienen varios proyectos de divulgación. La mediateca es difusión. Ahorita vamos a llegar a ese punto en que vamos a distinguir qué es difusión, qué es divulgación. Recuerden que yo les decía la vez pasada, a mí me entro en conflicto cuando tienen ustedes, y yo la tuve, la clase de difusión y extensión. Ni siquiera me acuerdo quién me la dio, quién vi. ¿Quién me habrá dado difusión y extensión? No me acuerdo. Pero lo que realmente se ve ahí es divulgación, ¿no? Entonces y por lo que ustedes me cuentan, o porque de repente al final del semestre veo cómo suben sus infografías, súper monas y súper bonitas, por cierto, o los carteles, o cápsulas que veo que suben al final del semestre y que ponen ahí que es parte de la clase de difusión y extensión. Lo que se está haciendo ahí realmente es divulgación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a distinguir, porque no es malo, pero tenemos que hacer divulgación, difusión, extensión, investigación, y esas partes, pero tenemos que aprender a reconocer qué es uno y qué es otro, ¿no? Bueno, les platicaba de esta parte de vinculación que ya pone el Consejo de Arqueología necesariamente, porque muchas veces en la UV me parece que no, en la UV, y me imagino que ustedes igual ya están involucrados, quienes han pasado más tiempo en un proyecto en específico. No sé, no sé por qué pienso en Miquel. Miquel, tú estabas trabajando con Parra, ¿no? ¿O soñé? Sí, ya terminé mis 3 seminarios con él. Pero yo recuerdo esta parte, recuerdo que estaban haciendo un folletito y recuerdo que daban ciertas charlas a la sí, comunidad. hicimos, pero era en el marco del seminario. Es que siempre tiene como que una parte de divulgación dentro del plan de actividades de las prácticas de campo en la comunidad de nuestro labor arqueológico, y a cada alumno le designa un tema. A mí el primero me tocó el bajareque, ¿no? Dentro de las actividades, porque había mucha arquitectura de tierra allá donde andaba, bueno, ahí a donde, que fue Tlaltetela. Ya el segundo tema de divulgación, no me acuerdo, maestra, cuál es el segundo tema de divulgación, pero debió de haberse sido algún tema. Ahí tengo las carpetas guardadas de todas las actividades que hicimos.
Pero sí, 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 yo me acuerdo de ese caso en específico y quizá ahorita se mermó un poco por la situación, pero generalmente los proyectos de la facultad tienen esa parte. Entonces quienes egresamos de la UV, como que sí tenemos de repente, sí está muy interiorizado en nosotros, que no solo llegamos a la comunidad y hacemos nuestras excavaciones y nos vamos, ¿no? Sino que sí hay una parte de retribución y sí hay una parte de ese vínculo que les digo, empieza desde que Parra llega o que cualquiera de sus maestros, cualquier arqueólogo, director de proyectos llega a la comunidad y empieza a establecer este contacto, ¿no? Les decía yo, tienes que ir con el ejército, con la marina, con la policía así federal. notificas, haces oficio de que vas a andar ahí al alcalde, al líder de ahí de la comunidad. Si no te desconocen, pues, ¿no? Claro, pues imagínate así que pases, es como si ellos entraran a alguien entrara a tu casa no, no es propiedad privada, ¿no? Entonces, sí, y sobre todo como están las cosas, ahorita todo mundo tiene que estar enterado que tú estás ahí haciendo trabajo arqueológico. Entonces, sí, nosotros tenemos como interiorizado esa parte y creo que se está haciendo bien desde la facultad de que tenemos que establecer, hacer un vínculo y pues de repente que damos nuestra charlita, que hacemos el folleto, que hacemos talleres también. Lo importante aquí es que todas esas actividades tienen que ir como parte de una estrategia. O sea, lo que solemos hacer, y no está mal, cada quien hace sus esfuerzos y todo, es ir y dar la charlita así como a la buena de Dios, que está bien, a las escuelas primarias, está bien, pues, pero lo que quiero decir es que tiene que estar dentro de un proyecto. Esta parte de vinculación debe ser una parte fuerte de nuestro proyecto y debemos construir estrategias para el sistema epistémico de la gente que nos vamos a vincular, porque como Dani ya lo mencionó y seguramente ustedes lo vamos a ver a través de lo que leyeron en el texto de Fayard, es que cada comunidad, cada persona incluso tiene un sistema epistémico distinto, muy distinto al nuestro, ¿no? Entonces debemos empezar asumiendo, uno, que las otras personas no están vacías de la cabeza, ¿no? Les decía que un poco en esta parte de cuando hacemos divulgación, de repente nosotros como científicos o como arqueólogos, ante esas otras personas nos volvemos una autoridad en el tema, ¿no? Nos volvemos los expertos, los especialistas en ese tema. Entonces, nuestra manera de hacer las cosas, cuando damos la charla, la manera de divulgarlo, lo que hacemos es que asumimos de manera equívoca que la otra persona no está vacía de la cabeza, o sea, no tiene nada en la cabeza y no, tiene valores, tiene un sistema de significados, tiene experiencias, como dice Dani, que van a alimentar esas ideas o ese vínculo que nosotros estamos realizando. Pero voy a ir anotando aquí las palabras que vamos diciendo, las palabras clave, y quién más quiere participar. ¿Qué les llamó la atención de la lectura? ¿Por qué creen que para esta vinculación es importante reconocer que tenemos que trabajar con epistemología? Sí leyeron, me llegaron varias actividades. Sí, también, maestra. ¿A ti qué te llamó la atención, Alicia? Pues tengo... Ay, espera, se me cayeron mis lentes. Deme un segundo. Ya. Pues la verdad, tuve como que varias opiniones de acuerdo a la lectura, porque por un lado, como que sí estuve de acuerdo con lo que mencionaba el autor, en la lectura, pero también hubieron partes que no me gustaron del todo. Pero ¿Cómo cuáles? Justamente creo que en la primera, segunda página habla sobre que justamente la divulgación como que ayuda, ¿no? A que se evite las supersticiones, las creencias mágicas y todo eso. Y o sea,
por un lado entiendo a qué se podría referir, pero creo que es un poquito hasta violento tratar de aplicar ese tipo de prácticas en comunidades. O sea, eso es lo principal en lo que yo no estuve como que de acuerdo, ¿no? Y en cuanto a la lectura en general y a la pregunta principal de la actividad, que fue ¿por qué requerimos un mínimo de epistemología? Pues yo considero que pues la cuestión de divulgación no es nada más eh, difundir conocimiento y ya, ¿no? O sea, yo creo que en esta lectura y también en otras materias que he llevado, me he dado cuenta de que el proceso de divulgación es la verdad bastante complejo y sí se necesita una epistemología para poder llevarlo a cabo de manera correcta, ¿no? Porque, este, por ejemplo, eh, esto no lo hablaba mucho en la lectura, pero estoy metiendo igual otras cosas. El lenguaje es una parte importante, ¿no? Para poder hacer para poder pues difundir conocimiento, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros que usted que es doctora en arqueología y nosotros que somos alumnos de arqueología, no es lo mismo que usted nos hable de ciertos temas con cierto lenguaje hasta cierto punto técnico, a que usted hable sobre arqueología con personas que obviamente no conocen el tema, ¿no? Entonces, por esa cuestión es importante adaptar el lenguaje a las personas a las que se van, vaya, las personas que van a estar involucrados, ¿no? Y también, no solamente es el lenguaje, sino es también adaptar el conocimiento a un público en específico, porque no es lo mismo hablar con mujeres o hombres, niños, jóvenes, adultos jóvenes y todo eso, ¿no? Y pues después de esta, de esa cuestión que vi, y ya centrándome quizá en cosas que estaban un poquito más en la lectura, lo que se me hizo más importante pues fue la cuestión de que pues el conocimiento, bueno, no es algo estático, pues, de que siempre va a estar como que en movimiento, siempre va a adaptarse, siempre se van a generar nuevos conocimientos y lo importante es que también ahí entra un proceso nuevamente como que de organización del conocimiento, ¿no? Porque ya también es como que una cuestión en la que se analiza, se critica, se vuelve a ordenar estos conocimientos para que en el momento de divulgar esté como que lo mejor organizado posible. O sea, no encuentro otra palabra mejor para explicarlo. Y pues también está hablando sobre una cuestión, pues, de no aplicar la epistemología en la divulgación, pues, pues obviamente está como que la contraparte, ¿no? Porque pues yo creo que siempre he tenido en mente o estoy consciente de que como futuros arqueólogos nosotros tenemos la responsabilidad de, o sea, si vamos a difundir conocimiento, que este sea pues lo más objetivo posible o lo más cercano a la realidad, ¿no? Y pues obviamente también tratando de evitar prejuicios, estereotipos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que, de que no se aplique como que una epistemología, lo que podría ser es, pues, para empezar, caer en una irresponsabilidad en cuanto a la difusión de conocimiento y también, algo que mencionaba el texto y que se me hace muy importante es de que las personas que nos escuchan, al vernos a nosotros como profesionales, pues pueden tomar, o sea, no se cuestionarían el conocimiento que le estamos dando porque obviamente ellos no conocen y por lo tanto
entraríamos como en un ciclo de, pues, desinformación, ¿no? Y pues, ya, a grandes rasgos eso es lo que puse. Ok, bueno, mencionaste varias cosas, Alicia, que quiero destacar y en las que vamos a partir de ello. Bueno, parte de esta lectura, que la intención de esta lectura es justo a este primer enunciado que tú dices y que quería que les llegara, ¿no? En este caso es divulgación, pero les decía, la divulgación es una parte pequeñita de la vinculación, entonces piénsenlo en el sentido de que si estamos hablando de divulgación y es complicado, la vinculación lo es muchísimo más. Entonces, el objetivo que yo quería con esta lectura es justamente que se dieran cuenta de eso, que no es fácil y no es parte de una agenda alterna, ni la divulgación y la vinculación. Es un proceso muchísimo más complicado, porque tiene que ver con la transmisión y la adquisición de saberes. Y eso ya per se ya es complicadísimo, porque sabemos que nosotros tenemos ideas bastante particulares, nosotros como personas, no como científicos o como antropólogos o arqueólogos. Nosotros, yo como Virginia, Daniela, Alicia, Armando, todos quienes estamos aquí tenemos ideas y un sistema epistémico que tiene que ver con nuestra historia de vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos los aspectos socioculturales que nos rodean y las otras personas también. Entonces, incluso en este grupo, nosotros estamos trabajando entre sistemas cognitivos y epistémicos distintos, que si bien hablamos un lenguaje en común y tenemos intereses en común, sí, quizás si nos podemos hablar y no sé, solo por mencionar un ejemplo, quizá en algunas de sus clases sí han tenido la oportunidad de debatir sobre el tema de la familia o el aborto, quizá más quizás se da más en antropología social que nosotros que estamos un poco más metidos en el pasado. Van a ver que hay sistemas epistémicos y cognitivos distintos, ¿no? Maneras de pensar distintas. Entonces, si nosotros lo extrapolamos a comunidades que son completamente distintas y que no tiene que ver con que si son rurales o semirurales, urbanas o no, simplemente son distantes a las nuestras, vamos a encontrar eso, ¿no? Vamos a encontrar justamente esta confrontación, no un choque. Puede haber choque y ahorita les voy a platicar un ejemplo. Cuando hay choque y hay resistencia, las cosas se vuelven mucho más complicadas, evidentemente, ¿no? O sea, no es tan fácil para los arqueólogos decir, me cambio de comunidad y ya, porque estamos trabajando no como la comunidad directa, sino con los sitios. Entonces, y saben ustedes que cuando tú tienes un proyecto de investigación arqueológica, es un proyecto de vida. O sea, es muy difícil que tú un año estés en un sitio, a los 2 años te cambies de otro sitio. Ya cuando tienes un proyecto de investigación, ustedes saben que las personas pasan toda su vida ahí tratando de investigarlo. Entonces, es conveniente y lo ideal es tener un vínculo óptimo con esa comunidad. Entonces, cuando esta comunidad no quiere, porque eso se da muchísimo, ¿no? Cuando esta comunidad no quiere, puede haber resistencia y eso se vuelve muy complicado. Pero de entrada sí va a haber una confrontación porque estamos trabajando con sistemas cognitivos distintos. Cuando se refiere a lo de creencias mágicas, no se refiere tanto porque tú lo estás viendo, Alicia, como antropóloga y como arqueóloga, y está perfecto, ¿no? Cuando nosotros sí tenemos que valorar esta parte de las creencias y esta parte de los mitos, esta parte de las tradiciones, pero cuando el autor se refiere a creencias mágicas, se refiere a la de que los alienígenas construyeron las pirámides, ¿no? Y eso a nosotros como arqueólogos, estos programas de History Channel, por ejemplo, que ahorita se dan mucho y que evidentemente tienen que ver con lo que mencionábamos la vez pasada de la importancia de los medios de comunicación y qué es lo que le gusta y le llama la atención a la gente. Y pues ni modo, o sea, no nos guste o no y nos dé coraje a los arqueólogos o no,
es lo que le gusta a la gente le gusta que la idea de estos programas de que los alienígenas ancestrales hicieron las pirámides, ¿no? Los basamentos piramidales, se refiere justamente a esas creencias mágicas que nosotros, y pongo el ejemplo en el que quizá nos enfrentamos más los arqueólogos de eso, ¿no? De subestimar pues la capacidad humana, es lo que están subestimando este tipo de programas. Un ejemplo de esos, pero también, híjole, puede hacer muchísimo. Esta idea... Yo doy un ejemplo que me tocó en campo, maestra. A ver. En la primera ida a campo nos tocó en Tlaltetela y estábamos haciendo prospección y era un área de muchos limones, pero los limones pues están como, no están los arbolitos altos, o sea, tienes que entrar agachado, ¿no? Y siempre llegábamos a la zona de campamento y la gente nos hablaba de brujas, de duendes, de que andaban en la noche en los cultivos de limón y que nos iban a traer a los duendes, ¿no? Y yo en los primeros días yo tenía curiosidad y dije, ¿será que sí nos van a traer un duende o algo esta gente? Y ya la segunda semana nos empezaron a traer esculturas de barro, pero con rasgos totalmente mesoamericanos, ¿no? Como del dios del fuego, en posición en flor de loto, o sea, como que era cultura material de la zona. Pero ellos decían que pues estaban recorriendo el cultivo y que de repente el que estaba cortando, piscando el limón, lo alcanzaba a ver y el duende se convertía en piedra, ¿no? Y era como que el relato mítico, fantástico que ellos andaban trayendo, pero pues obvio, nosotros no les cortábamos el imaginario a la primera, ¿no? Ni le decíamos. Y en eso era muy, muy enfático el profe de decir, bueno, ustedes traen el dato antropológico, se lo guardan acá con nosotros, con nuestro paradigma, y hacen el trabajo de vinculación con ellos y les siguen pidiendo ese tipo de información para ver cómo ven la realidad, cómo ven todas estas cuestiones que los envuelven, ¿no? La cosmovisión que se está viviendo en esta localidad y todo lo demás. Y es como lo que usted estaba platicando, ¿no, maestro? Sí, exacto. Ahí ese tema que tocas es mucho más complejo, ¿sabes? Pero es algo que tenemos que luchar muchísimo nosotros, ¿no? Porque yo creo que en todas las comunidades que yo he pisado, que hay sitio arqueológico, hablan esta cosa, los chaneques y los duendes y etcétera. Pero como tú dices, es parte de esa cosmovisión, ¿no? De la misma manera que para la de mi abuelita es San Judas Tadeo, es la de la Virgen de Guadalupe, o para las abuelitas de ustedes, o para sus familias. Es esa parte que ni es verdad, pero tampoco es mentira, ¿no? Y no es correcto ni es incorrecto. Simplemente tenemos maneras distintas de pensar y tenemos que respetar eso. Y entonces hay una línea bien delgada en ese vínculo que tú, o sea, ¿cómo le haces? Yo siento que los antropólogos en ese punto es mucho más difícil porque nuestros sistemas cognitivos suelen ser muy distintos. Y me refiero a que es más difícil porque si tú haces si tú eres un médico y haces vínculo con la comunidad, o si tú eres un maestro y haces bueno, un maestro puede ser porque luego van a zonas rurales, pero por ejemplo, que se les ocurre, un contador, hace vínculo a la comunidad, alguien de derecho, hace vínculo con la comunidad y lo hace a través de divulgación o de difusión o de la propia investigación. No creo que tenga tanto el choque epistémico como lo tenemos nosotros, porque aparte, si nosotros vamos con esa idea de que nosotros somos autoridad y tratamos de imponer nuestra propia creencia, justamente hay una confrontación negativa en ese vínculo que tenemos que cuidar muchísimo. Entonces debemos ser súper inteligentes y debemos de ser respetar. Creo que la palabra clave aquí es respeto, ¿no? Ni siquiera a mí me choca la palabra tolerancia, es respeto, ¿no? Respeto absoluto por las diferentes maneras de pensar y de asumir que tu manera de pensar está cargada de una
de diferentes factores que lo mismo sucede con las otras personas, ¿no? Entonces creo que la palabra clave es respetar, y lo difícil está cuando existe esta confrontación negativa o esta resistencia del ejemplo que les voy a platicar. Ahorita es uno que no tiene que ver con arqueología, después les voy a platicar otro de antropología y arqueología. La otra cosa que mencionó Alicia es sobre el lenguaje. El lenguaje es bien interesante porque no solo se trata del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros se habla de divulgación, bueno, y de entrada también otra cosa que les quería contar. Dentro de la comunicación de la ciencia, si tienen amigos comunicólogos, igual se los pueden decir, está como mal vista, no mal vista, ¿cómo? Está como, pues sí, yo vería mal vista, no lo dicen abiertamente, pero sí he notado muchísima como resistencia a la divulgación. Porque la divulgación es esta parte donde tú vas y solamente das el conocimiento, pero no necesariamente hay un diálogo, ¿no? Y para hacer comunicación es algo mucho más complejo, tú necesitas un diálogo. Entonces, para establecer un vínculo realmente con la comunidad, tú necesitas hacer comunicación, no solo divulgación, ¿no? No solo vas y dar las charlas y ya, ¿no? A ver qué se les quedó y a ver qué construyen, como dice Alicia, que vuelven a construir dentro de su propio bagaje todo el conocimiento que tú le das o que nosotros les proporcionamos. Entonces debe de haber, más allá debe de haber evaluaciones, debemos de ver si fue efectiva esta comunicación. Para que haya, les digo, para que haya comunicación tiene que haber diálogo, y para que haya un diálogo nosotros tenemos que intercambiar, hacer esta transmisión de saberes. Entonces dentro de la comunicación de la ciencia o la comunicación pública de la ciencia, que es lo que nosotros hacemos, la divulgación no está tan bien vista, porque solo es, haz tu infografía y cuélgala en Facebook y ve tú a saber quién la vio, ¿no? ¿Quién la vio? Si le llegó la información que tú querías dar, no hay un camino de regreso para que se establezca ese diálogo, no hay una forma de evaluar quiénes la vieron y si sí hubo ese intercambio de conocimiento, etcétera. Entonces, por eso quizá en el artículo vamos a ver que no está tan bien vista, porque solo se ve la divulgación como vamos a dar conocimiento, que es válido, que es importante y que muchas veces es la herramienta que los arqueólogos tenemos, porque no vamos a estar estudiando también la carrera de comunicaciones, ¿verdad? Pero es importante que sepan eso, que son cuestiones súper complejas, y que la importancia es establecer este vínculo es a través de la comunicación, que requiere un intercambio y que requiere un diálogo, no solamente ir y dar el folletito y pues que lo guarden y ver qué pasó, sino seguir con esa comunicación y ver, bueno, ¿qué aprendieron de establecer otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, dar ese folleto o dar la charla, pero después regresar y aplicar quizá una encuesta o una entrevista o una charla y decir, bueno, a ver, ahora un dibujo de representación social sobre lo que entendiste de esta charla, ¿no? O algún punto de esta charla. Y a seguir estableciendo ese vínculo que tú además lo vas a necesitar y va a alimentar tu propia investigación antropológica o arqueológica. Entonces, ese es un punto que trae mucho esa lectura. Y lo que mencionaba, justamente les decía del lenguaje, no solo es el lenguaje, sí va a haber un lenguaje súper distinto, no solo por los tecnicismos, por nuestro sistema cognitivo y epistémico, sino porque también va a haber una distinción en valores, en tradiciones, en significados. Les voy a poner un ejemplo más adelante sobre cómo cuando encontramos confrontación negativa o cuando encontramos resistencia, cuando la comunidad no quiere y quiere seguir vendiendo las piezas arqueológicas, por ejemplo, debemos de dar la vuelta y de dar la vuelta en el sentido de ver cómo nos vamos a posicionar nosotros. Es algo que evidentemente nosotros estamos en contra, porque sabemos que es patrimonio arqueológico, pero lo que quieren ellos es vender eso para darle de comer a su familia, ¿no? Entonces tenemos que buscar esos caminos para ver cómo resignifican la pieza, ¿no? A ellos no les importa si eso es del preclásico inferior o del
1400 después de Cristo y si es ritual o no. O sea, eso nos importa a nosotros, pero tenemos que buscar esa manera en que ellos resignifiquen esas piezas para que las valoren y para que las cuiden en el caso del patrimonio, pero hay muchísimos ejemplos. Bueno, ¿algo que quieran agregar sobre este tema? ¿Alguien más? ¿Sí siguen ahí? Ya se durmieron. ¿Ya se fueron a desayunar? No, hombre, ojalá. No se vale. Aquí hasta desayunamos todos hasta las 10. No, no es cierto. Bueno, bueno, solo para cerrar este punto. Espero que a todos nos haya quedado claro que la vinculación y la vinculación en general es algo muy complejo porque requiere de la confrontación de dos sistemas cognitivos. El de nosotros, esta transmisión de saber y esta transmisión de vínculo que se acompaña de cambiar los lenguajes, de volverlo mucho más sencillo, de cambiar las definiciones, de adaptar nuestros conocimientos a el otro sistema cognitivo. Y por el otro lado, a esta confrontación de la comunidad en donde tiene que integrar esos conocimientos, tiene que integrar las relaciones que nosotros vamos a establecer, reorganizarlas y así obtener ese conocimiento. Y partir de la idea, sobre todo, de que las otras personas no están vacías, sino que tienen una carga de valores, una carga de significados, una cosmovisión, como dice Miquel, que debemos respetar y que va a haber esta confrontación de saberes y la importancia es justamente la transmisión. No simplemente decir lo que se les ocurra de arqueología, ¿no? Pues que aventarte todo tu choro de Teotihuacán, sino que te regresen ese tipo de conocimiento, ¿no? Bueno, aquí les puse abajito algo que se llama principio de complementariedad. También es algo epistemológico y tiene que ver mucho con cómo no es tan fácil, como esta cosa es bien complicada, esta cosa del vínculo con la comunidad o de vincularnos, las relaciones humanas son bien complicadas. Entonces hay un principio que tiene que ver con cómo vas a sustentar esto, ¿no? Les voy a platicar un ejemplo más adelante de cómo se utilizan otro tipo de enfoques. Bueno, les comento uno rápido. No sé si sobre todo se da en antropología histórica, lo hacen muchísimo. Pero hay una teoría de la psicología que se llama representaciones sociales. No sé si la han escuchado por ahí. Muchos arqueólogos también lo utilizan. Los sociales también. Representación social. ¿La han escuchado? Yo no. No, la verdad no. ¿No? Bueno, les digo, es de la psicología, lo utilizan mucho los psicólogos y tiene que ver con que tú dibujes, no sé si tú te sientes triste en algún momento o feliz o enojado, tú hagas un dibujo sobre por qué te sientes feliz, triste y enojado, ¿no? Y los psicólogos lo que hacen es estudiar la distribución de ese dibujo. Es decir, el tamaño, qué estás ponderando más dentro del dibujo, qué le estás asignando, no solo el tamaño, sino la posición, si estás haciendo fondos, qué está hasta adelante, qué está más grande. Sí, se utiliza mucho en niños. Entonces, esa representación social lo hacen para estudiar tu psique. Lo utilizan mucho desde la historia del arte, y la están utilizando también desde la antropología histórica. He visto varias tesis que la han hecho y los arqueólogos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? No, es como el estudio de Rochet, también parecido. ¿Cuál es? El de las manchas, donde te analizan psicológicamente qué es lo que estás viendo, si ves asesinatos, gente muerta y así, pero son como manchas en un papel, ¿no? Sí, he visto. Tiene que ver con eso, pero aquí el punto es que tú lo hagas, ¿no? Entonces, lo que tú hagas inconscientemente va a estar comunicando algo. Entonces, les pongo un ejemplo de una tesis de arqueología que dirigió el maestro Sergio Vázquez.
en un sitio arqueológico, la chica vivía en la comunidad donde estaba sentada en el sitio arqueológico, y ella era parte de pues era parte de su entorno, ¿no? Quienes nacieron ahí, crecieron ahí, murieron ahí, es parte de ese sistema cognitivo o ese sistema epistémico, el sitio arqueológico, ¿no? No lo ven como algo aparte, como si nosotros vamos y llegamos y conocemos el sitio y nos vamos, sino que forma parte de toda su cosmovisión. Y lo que hizo esta chica es ir a la escuela primaria y pedirle eligió un público, escuela primaria, los de 4º grado, y ahí explica por qué ese público en específico. Y les pidió que dibujaran el sitio arqueológico. Y lo que después analizó cada uno de los dibujos, ¿no? Y entonces empezó a ver cuántos soles, así literal, había en los dibujos, de qué tamaño eran, los clasificaba por chico, mediano, grande, los basamentos piramidales. Muchos niños ni siquiera dibujaban los basamentos piramidales, algo que nosotros en un sitio arqueológico como arqueólogos pues lo haríamos, sino que dibujaban o los árboles, dibujaban diferentes tipos de árboles. Entonces ella primero intenta conocer a través de sus dibujos, de esas representaciones sociales, cómo la comunidad concibe al sitio arqueológico, y trabajaba cuestiones de patrimonio cultural para ver cómo qué valor le asignaban, qué significado le daban al sitio, y cómo ella podía jugar y ver qué destacaba de esos dibujos para la salvaguarda del sitio. Hay otro que hicieron hace muy poquito, y eso también lo hizo una arqueóloga, pero es de arqueología urbana, y lo hizo en Puebla, y estaba trabajando un casco de una hacienda. Y lo que hizo fue ir hacia los vecinos del casco de la hacienda, que ya, bueno, estaba como en tanto es un casco, estaba completamente abandonada. No era una hacienda, era una fábrica de algo, no recuerdo de qué, pero le pidió a los vecinos que dibujara su colonia, y ella fue viendo con tamaños, con colores, con la distribución dentro del papel, de qué importancia le daban a la hacienda, y vio una distinción entre la gente de mayor edad que sí dibujaba la hacienda, el casco de la fábrica de manera muy grande, y los niños como ya la empezaban a hacer más chiquitas, ¿no? Y ella vio cómo se va perdiendo la significación o el significado, el valor que le dan a esta fábrica respecto a cambios generacionales, y la idea es ver qué está pasando con los niños para salvaguardar este patrimonio, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se utiliza esta estrategia de la representación social de la psicología. Y a mí se me corren mil temas que hacer de trabajos recepcionales bien interesantes con eso, que pueden hacer, porque está padre cómo lo están utilizando los arqueólogos, ¿no? Y cómo hemos tenido que adaptar no solo nuestras herramientas ni nuestras metodologías, sino cuestiones teóricas. Justamente es el principio de la complementariedad, ¿no? Tomar cuestiones de la psicología, de la historia del arte, de la historiografía, de la etnohistoria, de la química, la física, etcétera, para poder hacer esta confrontación de sistemas y transmisión de saberes de manera efectiva. ¿Sí queda claro lo del principio de la complementariedad? ¿O no? Sí, doctora. Sí. Es básicamente, bueno, sí, ahora cómo hago esa transmisión de saber, ¿no? ¿Cómo llego hasta la comunidad y hago este vínculo con las personas? Utilizo el principio de complementariedad, pero tiene que ver con tus objetivos, tiene que ver con cuál va a ser la comunidad, cuál va a ser tu público, tiene que ver con qué es lo que tú quieres establecer este vínculo, si va a ser a través de la investigación o la vinculación. Entonces, utilizas otros enfoques teóricos y metodológicos de cualquier otra disciplina, principio de complementariedad, para hacer efectivo esto. Ahí les va un ejemplo.
Déjenme admitir gente que está haciendo cola. No la había visto. Ok. Bueno, ya les había platicado que les iba a comentar sobre un ejemplo de los manglares en el puerto de Veracruz. Sí, ya están viendo esto en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, no sé si lo conozcan y si no se los platico a grandes rasgos porque es un proyecto que hizo la Universidad Veracruzana. Ya tiene sus años, empezó como en 2005, algo así. Pero un vínculo no es rápido. Un vínculo requiere, sobre todo cuando vas desde la antropología o la arqueología, requiere, y si tu objetivo es hacer un cambio de pensar o cognitivo, pues esto no es de la noche a la mañana, se requiere muchísimo trabajo. Hay casos muy exitosos. Desde la arqueología en específico, tú ves cómo hay proyectos que han estado décadas y que sí han cambiado mucho de la manera de pensar de la gente, que hace que cuide los sitios o que tenga un conocimiento mayor de los sitios y de la configuración de estos. Pero tarda mucho. Es muy complicado, debes de cuidar mucho este vínculo con la comunidad, cuidarlo, darles cuando vas a retribuirle, pues no necesariamente tiene que ser nada más conocimiento. Muchas de estas comunidades sí viven en la pobreza absoluta o son de niveles socioeconómicos muy bajos, que el proyecto arqueológico muchas veces se vuelve uno de los recursos importantes, ya no solo para dar trabajo, sino a través de museos comunitarios, a través de estrategias como el vínculo con universidades o carreras que dan trabajo social. Por ejemplo, en Jalapa no existe en la región Jalapa la carrera de trabajo social, pero en las regiones sí. Entonces, lo que muchas veces hacemos desde los proyectos, por ejemplo, en el proyecto es vincularte con la licenciatura de trabajo social de, en mi caso, Minatitlán, Coatzacoalcos, y ellos se dedican mucho, son como gestores. Y ellos van y revisan qué hace falta, qué trabajo social hace falta en la comunidad y se vinculan con medicinas, si hace falta mastografías o que hace falta que odontólogos llevan a este grupo, pero tú eres como tú como proyecto eres como patrocinador, ¿no? Entonces, ustedes saben que la investigación arqueológica pues, es muy pobre en México. Pobre, no que no haya, pobre en el sentido de que no tiene recursos para tenerlo, ¿no? Muchos de los proyectos que están en la facultad o en la universidad, pues básicamente subsisten de los propios sueldos de los arqueólogos, ¿no? Y del apoyo de ustedes como estudiantes, francamente, porque si no tendrían ni para contratar gente. Entonces, es muy difícil que nosotros como arqueólogos conseguimos dinero y hacemos investigación porque tampoco no es nada barato hacer excavaciones, ni siquiera recorrido de superficie es barato, ¿no? Hay cosas me decía el administrador hace poco, me dice, ¿tú le das dinero a la gente o sea, con el que hace las excavaciones en el terreno con la gente que trabajas en la comunidad? Y eso fue porque ahorita una chica que es lingüista que acaba de llegar al instituto, pues se le hizo fácil o no sé, pedirle al administrador dinero porque sus informantes le cobraban como 500 pesos, me parece, por entrevista. Entonces eso al administrador le pareció súper raro porque eso no se puede facturar en la universidad, ¿no? O sea, ¿cómo facturas tu entrevista? Entonces me preguntaba así como, ¿tú haces ese tipo de cosas? Y decía, no, o sea, yo no facturo ni se me pasaría por la cabeza pedirle dinero al instituto para darle, pero sí tenemos que dar dinero, no a la entrevista, sino a los dueños del terreno cuando haces una excavación porque estás alterando su terreno, ¿no? Entonces, dices, ¿quién te explica eso en la carrera? ¿O a ustedes les han dicho que hay que darle dinero a los propietarios de terreno? ¿Y cuánto? No. ¿No? Pues sí. Bueno, yo recuerdo que una maestra nos dijo que pues obviamente como que esas prácticas no eran, vaya,
estaban como que a nuestro alcance por el simple hecho de que pues nosotros no teníamos el poder adquisitivo, ¿no? Y pues es que decía de que eso se puso también muy de moda porque pues venían investigadores extranjeros que obviamente pues dinero no les faltaba y pues obviamente ellos pues sí daban dinero pues de su propia bolsa, ¿no? Entonces pues ya muchos pues personas de ciertos lugares pues se acostumbraban a esto y pues obviamente cualquiera que le pidiera información pues obviamente le pedía dinero a cambio. Sí, bueno, yo de recorrido, cuando hago recorrido no doy dinero. O sea, si, no sé si, bueno, también tengo la fortuna de que el sitio en el que trabajo no estaba nada relacionados con la arqueología. Bueno, fortuna entre comillas, porque también viene la otra parte de establecer un vínculo desde cero, desde mi posición como arqueóloga, ¿no? De que tengan una imagen, que construyan una imagen de la arqueología, pues, real y no basada en el tráfico de piezas, por ejemplo, ¿no? O en la compra y venta de piezas. Pero fortuna en el lado de que yo llegué a un sitio virgen, digámoslo así, a una comunidad virgen en la que no están acostumbrados a que se les dé dinero. Pero, por ejemplo, en recorrido yo no les doy. Pero en excavación, por el simple hecho de hacer hoyos en su terreno, o sea, sí me pongo un poco en su lugar y sé que proyectos grandes lo hacen, sí dar, sí, obviamente cerrar los pozos y tener todas las protecciones para si tienen ganado, que no se vaya ahí una vaca y se quiebre las patas, imagínense lo que nos va a salir el tiro por la culata de lo caro que es el ganado o que para ellos representa el ganado. Y sí, yo sí les suelo dar, pero no es algo que enseñe, digámoslo así, que sea parte de mi seminario de investigación, por ejemplo, ¿no? Es parte como de este vínculo que hay. ¿Pero de qué salió el tema? Oigan, ya no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, pero Iba a hablar de ahorita los que estaba manglares, ¿no? mencionando esto, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ayer estaba yo viendo la conferencia del sitio del Mirador en la Cuenca Maya, esa que es famosita, sus proyectos, y yo mi pregunta es, o sea, ahí mencionaba el arqueólogo que realmente todo el recurso era del extranjero, ¿no? Porque ellos son extranjeros. Pero, por ejemplo, en ese tipo de proyectos tan grandes, también se les da dinero, o sea, a los que... Pues ahí depende porque, bueno, el mirador está en la selva. O sea, tú no llegas al mirador si no es en helicóptero, ¿no? Entonces sí está muy, muy metido en la selva. Y aquí se les da dinero, pienso yo en las regiones que nosotros trabajamos en la facultad o en el instituto, porque la tierra representa un recurso para ellos. O sea, sí están sembrando, sí tienen ahí su ganado, sí hay una pérdida, ¿no? Si tú vas y haces tus excavaciones, entonces les das algo a cambio y obviamente es algo que ni voy a facturar, ni sé cómo facturarlo, ni el instituto me va a dar dinero, ni nada, es parte de mi dinero, ¿no? Pero ahí según yo, ya es toda esta parte de la selva maya, son, ¿cómo se llaman estos sitios? Reservas, son reservas. Entonces yo no sé si les dan al colectivo o a la comunidad que se está encargando de esa reserva, pero no me extrañaría tampoco. O no sé si sea dinero así como tal cual u otro tipo de beneficios, como trabajo, el propio trabajo. Si tú muchas veces les dices, te voy a dar trabajo excavando, también lo ven como un pago. Pero sí hay esta parte de retribución. Los extranjeros sí tienen más ese tipo de pago por entrar y también ya muchos mexicanos, muchas de las comunidades mexicanas que saben que tienen esta posibilidad lo hacen, cobran también. Entonces sí, es esa parte como rara y oscura de la arqueología que nadie te explica.
hasta que te enfrentas con ella, pero es parte del vínculo con la comunidad, ¿no? Si ellos no quieren que pases, no vas a pasar, ¿no? O sea, si hubo una ocasión cuando estábamos trabajando en las Chuapas, que quien era el director del proyecto era Carwen, era gringo y hablaba muy poquito español. Entonces, cuando iba a las casas, de repente nos llevaba para que nosotros hiciéramos las traducciones y todo, pero él, ya después, él se aventuró primero solito y no entendía cuando le decían que no. Entonces, él nos mandaba, ¿no? A excavar a tal parcela o a hacer los barrenos. Y a mí hubo una vez que sí me sacaron con pistola. No me preocupó tanto porque todavía no era un momento que ahorita si lo hacen, no sé, no me desmayo en ese instante, pero hace como 15 años no era, yo sabía que era una amenaza, pero que quizá no sea así, no, lo muy probablemente es que no sea así efectiva, pero él no entendía cuando los ejidatarios le decían no. Y lo que querían los ejidatarios era un pago. Ya él les daba, ya después cuando nos llevaba a nosotros a que le tradujéramos un poco o nosotros nos entendemos, ahora sí nuestro sistema cognitivo epistémico mexicano lo entendemos cuando te están pidiendo acá una mochada, ¿no? Entonces ya les decíamos, no, lo que quieran es dinero. Y ya les daba dinero y ya el otro día regresábamos a nuestra excavación. Pero son este tipo de cosas. Y ahí está otro sistema epistémico, ¿no? El que tienen los extranjeros o los gringos y el que tenemos nosotros. Nosotros sí entendemos cuando te están pidiendo un moche y ellos no. Entonces, sí, eso es un ejemplo de confrontación de sistema epistémico, ¿no? Bueno, no me acuerdo de qué salió el tema del pago del terreno, pero les iba yo a contar este ejemplo de los manglares en Veracruz. Resulta que en el puerto de Veracruz, en Alvarado específicamente, hay manglares, ¿no? Y lo que hacían ellos era utilizar toda esta vegetación para hacer cestería o hacer hacen unos como animalitos como todavía, obviamente hay fauna, manatís y todo eso en esta parte de manglar, hacen como animalitos de recuerdo, de maderita y todo que proviene del manglar. Entonces, los biólogos se empezaron a dar cuenta, les estoy hablando de principios de los 2000, se empezaron a dar cuenta que se estaba acabando el manglar. Y es uno de los únicos que ya queda, no en Veracruz, no en México, en el mundo. Entonces empezaron a hacer estudios de que, bueno, si se acaba el mangle, se acaban todos los animalitos que hay ahí, ¿no? Todo el tipo de pescado, todo tipo, los propios manatí que había ahí, y eso el pulmón. El manglar es un tipo de pulmón, es parte de este ecosistema de la selva húmeda tropical que abastece al mundo, ¿no? De la misma manera que el Amazonas, en gran medida, una parte chiquita la tenemos aquí en el sistema lagunar de Alvarado. Entonces empezaron a dar cuenta que las comunidades de ahí se estaban acabando el manglar. Voy a entrar a esta página para que vean un poco, si ustedes googlean los pescadores de Alvarado, van a salir muchas noticias sobre este programa que tiene hasta el día de hoy la universidad. Ahorita ahorita me están viendo a mí. Ahorita ya entraron a la página de internet, ¿no? Ya están en miradas desde el humedal. Sí, Sí, ahí se ve. Ok, bueno, entonces los biólogos llegaron así imagínense, estamos hablando de biólogos. A ver, recordemos esa primera sesión, la sesión que tuvimos la clase pasada de paradigmas. ¿En qué paradigmas se posicionarían los biólogos? De nuestra tablita esa que construimos, ¿dónde nos separarían los biólogos? Positivista, interaccionista. Ok, es positivista y en cierta medida puede ser realista, pero sabemos que es una ciencia exacta, ¿no? Utiliza mucho la química, utiliza la biología, pues es una ciencia exacta. Entonces ellos llegan con este paradigma que es positivista, es exacto, predice, y lo que ellos estaban justamente
proyectando hacia el futuro era que el manglar se iba a terminar. Y esa no solo iba a afectar a la comunidad que habita ahí, porque ya no iba a tener cómo hacer sus figuritas, porque ellos construyen como todo su modo de vida, desde la subsistencia hasta sus casas, proviene de los recursos del manglar. Entonces, no solo se les iba a acabar a ellos, sino que lo que los biólogos le preocupaba era que se acabara uno de los manglares en el mundo y uno de nuestros pulmones como humanos, ¿no? Entonces, ellos iban con esta visión de no, hay que proteger al manglar, así como nosotros cuando vamos a los sitios arqueológicos y a las comunidades y decir, no, hay que proteger a la figurilla, o por favor no vendan las piezas, y para nosotros es gravísimo. Y bueno, no solo, así como nosotros trabajamos con patrimonio arqueológico que es mundial, el manglar es un patrimonio natural también, ¿no? Entonces lo vemos, digámoslo que lo vemos de una manera similar, pero lo vemos y la importancia, el valor y el significado se los damos desde nuestro sistema epistémico, como arqueólogos, como antropólogos, en este caso como biólogos. Entonces ellos llegan, se juntan, en el principio nada más fueron los biólogos, ¿no? Y llegan y empiezan a dar charlas así, ¿no? Es la exposición de la importancia del manglar en estas zonas. Y ellos, la comunidad, aquí viene el problema, y esta es una confrontación, un ejemplo de confrontación negativa o de resistencia. La comunidad decía, no, aquí el manglar no se está acabando, ¿qué no ves? Mira, véntete a mi lanchita. Y lo llevaban justo en medio del manglar a hacer sus actividades, a pescar, etcétera. Para ellos, no solo negaban la situación, no la veían. O sea, no solo no la veían, sino que estaban negando en su sistema cognitivo y epistémico que el manglar se estaba acabando. O sea, ellos no lo veían, ellos veían que el manglar estaba ahí, ¿no? Cómo llegaba otra persona, por mucha autoridad que fuese este biólogo, a decir que se estaba acabando si lo estoy viendo. Entonces, pues se dieron cuenta que las charlitas estas que daban de la importancia del manglar, pues no funcionó. O sea, no funcionaba de nada porque los pescadores de estas comunidades de Alvarado, que para empezar, a quienes asistían, y ahí está otro punto, quienes asistían a las charlas en principio solo eran los hombres que se dedicaban directamente a la pesca o que se dedicaban, que era su mayoría, a la producción que tenía que ver con los recursos del manglar. Ninguna mujer podía estar ahí en un principio. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué piensan que hay que hacer? Si pensemos ahorita como biólogos, aquí es lo que ellos hicieron es bastante reconocible, no solo porque lograron ya que el sistema de pescadores lagunar hiciera que se preservara el manglar, sino que apoyaron en otras cosas. Aquí lo impresionante un poco y lo que se les reconoce es que ellos veían de un paradigma positivista, de un paradigma que está acostumbrado a ser un poco más cuadrado, porque así son las ciencias exactas, un paradigma mucho más exacto, un paradigma que utiliza las matemáticas, y cambiar cómo afrontan esta resistencia. ¿Cómo harían ustedes como antropólogos? ¿Qué tenemos que hacer si de repente llegan y van ustedes a una comunidad, pongamos el caso de nosotros, y están traficando con piezas arqueológicas y llegas tú y les dices, no se puede hacer eso porque mira, se va a ir 30 años a la cárcel, es patrimonio de la humanidad, es nuestra herencia, es nuestra identidad, es nuestra memoria. Deje de darle de comer a sus hijos, venderle eso para darle de comer a sus hijos, porque es nuestra memoria como mexicanos, como humanos. Ellos van a decir, pues me vale, ¿no? Yo tengo que darle de comer a mis hijos. Y no solo vamos a encontrar negativas, sino que en realidad su sistema epistémico les está impidiendo, es más bien no impidiendo, están viendo y están viviendo una realidad muy distinta. ¿Cómo cambiarían eso? ¿Qué tenemos que hacer en ese aspecto? Bueno, voy a hablar sobre ese ejemplo, pero también poniendo de ejemplo otro ejemplo. Okay.
Bueno, primero, creo que es importante, generar un vínculo con la comunidad. En todo caso, o sea, no llegar y empezar a hablar, a, pri- eh, a primer plano sobre este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, primero se tiene que conocer la comunidad, entablar algunas relaciones con las personas y pues de ahí, en el momento en el que se pueda crear un vínculo de confianza, empezar a hablar sobre estas problemáticas, tú como postura de arqueólogo y obviamente también escuchar su postura como pues como lugareños, ¿no? O sea, porque pues obviamente tenemos que estar conscientes, como usted lo dijo, de que ellos no tienen las mismas condiciones que nosotros. Y si hacen, por ejemplo, si están traficando figurillas o vendiéndolas, creo que más que por no respetar el patrimonio, yo creo que ellos tienen otras prioridades, perdón, es que tengo mi paladar, prioridades, que pues sí es justamente, pues quizás sobrevivir, dar, tener algo de comer, ¿no? Y el ejemplo que yo quería poner no es arqueológico, pero pues involucra la cuestión social. Es que allá en Baja California Sur, hay una comunidad, no recuerdo cómo se llama, creo que Magdalena, Santa María Magdalena, algo así. Este, y pues prácticamente esta comunidad costera, pesquera, de lo que vivía era de matar tiburones para venderlos a los, pues a los japoneses o a los estadounidenses, pero el problema era de que a ellos, eso, el tiburón, o sea, ya muertos, se los compraban muy barato, ¿no? Entonces, pues ellos tenían que prácticamente, pues, matar muchos tiburones para poder conseguir un buen ingreso económico. Entonces, pues obviamente los biólogos marinos, los biólogos en general, pues ven que esta problemática, o sea, ven en sus prácticas una problemática para el ecosistema, teniendo en cuenta de que pues la costa, el mar de Baja California, bueno, Baja California en general es muy rico, ¿no? Entonces, de cierta manera es vaya, es importante protegerlo, conservarlo, ¿no? Entonces, pues obviamente mandan allá a Baja California a biólogos marinos, a biólogos, así pues en general. También mandan antropólogos sociales, o sea, no solamente mandan a personas de la disciplina, pues que tenga que ver con la cuestión ambiental, sino también cuestión social, porque es lo que primero hacen, ¿no? O sea, ellos van a la comunidad, se ponen en el papel hasta cierto punto de los pesqueros, o sea, lo que tienen que hacer para sobrevivir, y es ahí en el que se da como que ese entendimiento, ¿no? O sea, esa parte empática, ¿no? Y es ahí cuando ya las personas como que entienden la postura del otro, cuando se puede comenzar una comunicación, un diálogo en la que pues se traten de resolver esas problemáticas, ¿no? Y bueno, la problemática que resolvieron o que llegaron en esa zona fue de que evitaran matar a los tiburones y en vez de eso, mejor aplicar el turismo como fuente de ingreso, ¿no? Entonces le ponen ejemplos de cómo varias comunidades prácticamente sobreviven del turismo, y pues, y hasta eso, no es un proceso de una semana, 2 semanas, o sea, fue un proceso, creo que más o menos de un año de capacitación para poder, para que los lugareños pudieran, conocer cómo es, vaya, el comportamiento de los tiburones y todo eso, y cómo podía, existir ese turismo respecto al el avistamiento de tiburones. Y es algo que, pues, fue, o sea, un proyecto que, o sea, su planeación fue primero como que de 1 año y medio, ¿no? Entonces, después de ese año, al ver resultados, fue de que ya se empieza a implementar de una manera más concreta, ¿no? Y bueno, pues, ese es un ejemplo que tengo así muy presente en toda cuestión y pues yo creo que es algo que se tendría que aplicar, o sea, que no solamente funciona en el aspecto ambiental, ¿no? También en el patrimonio arqueológico y todo eso. Y pues ya,
Eso es lo que puedo hablar sobre lo que nos Muy plantea. bien, Alicia. Muchas gracias. Pues creo que diste al clavo en varias cosas. La primera es justamente la importancia del contexto, ¿no? Y a nosotros, en ese sentido, por eso les decía, creo que ellos, es más, se reconoce de ellos que vienen de las ciencias exactas y que pues no trabajan con el contexto a priori, ¿no? Pero nosotros que sí trabajamos con el contexto, creo que para a nosotros se nos puede dar mucho más fácil, ¿no? Tenemos que primero hacer un estudio sobre contexto y eso, pues, conocer, intentar conocer, no es fácil, pero intentar conocer el sistema cognitivo y epistemológico de las otras personas es justamente el trabajo del antropólogo, ¿no? Y generalmente se da más o lo vemos de manera más claro con un antropólogo social, ¿no? Cuando va y trata de conocer la realidad de ciertos sistemas rituales, etcétera, pero también los arqueólogos hacemos eso, como antropólogos, tratamos de ver cuáles no nos interesan los artefactos per se, sino es el sistema cognitivo y el sistema epistemológico que estuvo detrás de ese fogón que estamos excavando o de esa unidad doméstica que estamos excavando. Conocemos y trabajamos en el contexto. Entonces, lo que se tiene que hacer en gran medida y lo que hicieron en este caso de los manglares es justamente otra cosa que dijo Alicia importante, la importancia de la interdisciplina. Lo que hicieron ellos es empieza a buscar. Si te interesa buscar el contexto y ver por qué están pensando esto, por qué están viendo esto y cómo podemos transformar este conocimiento, tenemos que ir con los especialistas del contexto social y es justamente cuando se vinculan con los antropólogos. Llaman antropólogos, no solo antropólogos, llaman comunicadores de la ciencia y llaman a pedagogos. Entonces, es un proyecto que también lo mencionó Alicia, es un proyecto grande, ¿no? Y de repente nosotros entramos así como, o hago mi proyecto de arqueología o hago mi proyecto de vinculación, ¿no? Y es bien difícil, es muy complicado, pero creo que hay un punto en nuestros proyectos arqueológicos cuando nosotros que tiene que haber, y por eso el Consejo de Arqueología lo está metiendo, ¿no? Quizá tiene que volverse parte una agenda alterna, una agenda, no quiero llamarle alterna porque entonces lo estamos desvinculando, tiene que volverse un proyecto como si se fuera engranando, un proyecto de vinculación con la comunidad, con tu proyecto arqueológico, y la idea es que juntos se vayan complementando, ¿no? Que una cosa funja como suministro del otro y viceversa. Si tú no tienes el vínculo, la confianza, otra cosa que mencionó Alicia, y el conocimiento de su cosmovisión y sus prioridades, va a ser muy difícil que tú puedas hacer investigación en esta comunidad y con la comunidad. Entonces, lo que hacen los biólogos en este punto es empiezan a buscar interdisciplina, se dan cuenta de, no sé por qué están pensando esto, no sé por qué están viendo, o sea, es obvio que están viendo el manglar, pero ¿cómo voy a transformar esta cosmovisión? Ellos lo están viendo desde un sistema socioeconómico, entonces vamos a hablar con antropólogos para que vengan y nos enseñen a hacer etnografía, que nos enseñen a hacer entrevistas o trabajo mucho más participativo, vamos a hablar con comunicólogos para que nos enseñen y nos ayuden a hacer esta estrategia de comunicación, porque tú no importa que tú tengas todo el conocimiento, ¿no? Me refiero a que ustedes vayan y tengan su proyecto de investigación arqueológica y que participen en alguno o antropológica en general, que participen en alguno, ustedes van y conocen a la perfección todo lo que está sucediendo o han hecho interpretaciones con datos empíricos y duros de lo que sucedió en el sitio durante el Clásico Tardío, ¿no? Pero conformar una estrategia de comunicación requiere de otro tipo de saberes. Conformar una estrategia de vinculación requiere de otro tipo de saberes. Entonces tenemos que vincularnos primero con los especialistas en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, lo que hicieron ellos fue vincularse también con pedagogos porque uno de sus públicos dentro de la comunidad eran los niños. Entonces tenían que conocer cuáles eran las estrategias de esta comunicación o didácticas que les ayudaría a informarles a los niños por qué era importante el humedal. Bueno, ese fue uno, el trabajo interdisciplinario.
Después, lo que hacen, ya después de que los antropólogos les dan todos los resultados, hubo muchísima gente involucrada, biólogos especialistas, no solo en animales marinos, sino en flora y en el ecosistema de manglares. Los antropólogos, los pedagogos, los comunicólogos, ¿quién más estuvo involucrado? No recuerdo, pero es un grupo, todavía sigue este grupo interdisciplinario. Lo que hacen fue que empiezan a enseñarle a la gente, primero a los pescadores, a hacer sistemas lagunares, es decir, a conformar sus lagunas, a criar y a cosechar peces dentro de esa laguna. Y entonces ellos se conforman en cooperativas de pesca. Y primero hay una que es de puro hombre, pero después las mujeres se empiezan a dar cuenta que también puede tener un ingreso. Y los hombres a su vez que estaban como un poco renuentes a dejar a trabajar las mujeres, se dan cuenta que también que es algo que las mujeres pueden hacer, ¿no? Criar y cosechar peces. Entonces, ellos las apoyan haciendo la laguna, pero ellas crían y cosechan los peces y se vuelve un ingreso más para sus familias. Entonces, ellos ya ven que hay un ingreso no solo permanente y continuo y que está generando recursos propios para los varones, sino que las mujeres también se vuelven un apoyo en esto. Entonces, se vuelve un sistema lagunar, no solo de varias comunidades de Alvarado y del Manglar. Entonces, ahorita ya hay varias cooperativas que hay de varones y de mujeres que tienen sus propios peces y que dejaron de usar los recursos que eran del manglar, sobre todo la flora, ¿no? Que era la vegetación, que es la que se vuelve un pulmón. Entonces, aquí hay un punto bien interesante, porque ellos utilizaron, me voy a regresar a nuestra tabla, porque yo quiero que noten algo. Es interesante, porque esto es tan complicado que ellos no lograron cambiar el sistema cognitivo. O sea, ellos no cambiaron la idea de la importancia del manglar. No sé si me explico. Ellos lo que hicieron fue, porque eso es súper difícil, ellos lo que hicieron es convertir esta resistencia que tenían, darles una opción o una vía que tiene que ver con el paradigma interaccionista. O sea, ellos buscaron una interconexión interactuante de los elementos contextuales del fenómeno. Es decir, esta relación de deja de destruir el manglar porque el manglar se va a perder, y que ellos decían, no, pues si el manglar aquí está, ¿cómo que se va a perder si todos los días vengo y tomo del manglar? Ellos ocuparon otra vía, otro elemento, que fue el de haz tus propias lagunas, cosecha y más bien cría y cosecha peces para que tú tengas tus recursos y dejes de acabar el manglar, ¿no? Entonces, incorporaron un elemento que interactúa para que ellos, a través del método cualitativo y relacionado con las ciencias sociales, pudieran incorporar este factor socioeconómico que estaba imperando. Pero no cambiaron, si se dan cuenta, no cambiaron la idea de que el manglar se estaba terminando. No sé si me explico. ¿Sí queda claro este punto? Sí, doctora. Ok. Entonces, pongo este ejemplo porque de repente nosotros igual, les comentaba yo el caso, lo sucede un poco, les voy a platicar lo que sucede un poco en la comunidad que trabajo la próxima clase. Pero sucede un poco con esto, ¿no? De repente nosotros llegamos y ya, dejemos el manglar. Ahora regresemos a nuestro ejemplo de patrimonio arqueológico. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos, va a ser muy difícil que nosotros en este vínculo cambiemos esta idea que tienen de que el patrimonio arqueológico es nuestra memoria, es nuestra identidad. No, nos vuelve como mexicanos uno solo, si lo que necesitan es darle de comer a su familia, ¿no? Entonces, esta relación y esta negativa, esta resistencia que tienen para seguir vendiendo las piezas o valorando el patrimonio de la misma de manera distinta, es decir, dándole un valor económico al patrimonio que sabemos nosotros que es invaluable, no podemos, va a ser bien difícil que cambiemos esta forma de pensar, ¿no? Tenemos que incorporar otro elemento u otra forma de hacer cambiar esta práctica.
No vamos a verlo, es muy difícil, ¿no? Y yo tengo la respuesta, ¿no? Pero tenemos que ver, tiene que ver con el contexto particular de la comunidad, qué está pasando, qué necesitan, y ahí esto como antropólogos entramos con todo, ¿no? Dejamos de un lado un poquito la arqueología y nos ponemos estos lentes de antropólogo, de platicar con ellos, de preguntarles, de ver cómo podemos meter un elemento que interconecte todos estos elementos contextuales, que cambiemos de alguna manera, no su forma de pensar, pero sí esta práctica que en este caso está dañando el patrimonio arqueológico, por ponerles un ejemplo, pero puede ser lo que se les ocurra. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo diría que bien, pero no sé. ¿Los demás? Igual bien, maestra. Ok, Bien. bueno. Les voy a explicar un poco la tarea que les voy a dejar. ¿Están viendo esta diapositiva de la utopía de la vinculación? Sí, Doc. Ok, bueno. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una actividad, pues así como idealizada, ¿no? De la utopía, la utopía para quien no le quede claro es como tu ideal, ¿no? ¿Cómo te imaginas esta vinculación ideal? No importa, no piensen aquí en no tengo el dinero, no sé qué comunidad voy a trabajar, dejen así lo que se les ocurra. Si quieren trabajar con la comunidad de Egipto, háganla, ¿no? La utopía es como qué es el ideal de la vinculación desde la antropología o desde la arqueología, desde donde ustedes se quieran posicionar. Entonces, yo les voy a poner en su E-4 dos como machotes o formatitos así de esos que hay de como si fueran de periódico. Y ustedes van a poner las noticias, de entrada, bueno, el título del periódico, este es mi ejemplo, yo le puse tiempo, y cuáles van a ser las notas, los títulos, los titulares, no van a escribir nada, no van a escribir la nota, solo el título, los titulares que les gustaría comunicar, divulgar en este periódico, difundir en este periódico, mejor dicho, dentro del campo de la vinculación, desde la antropología social o arqueología o histórica o lingüística, de lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, ¿cuáles son las notas de vinculación que a ustedes les gustaría que viniera en un diario en 5, 6 años, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría que hubiera una nota que dijera arqueología, el pasado frente a un futuro voluble, o sea, cómo la arqueología, que la gente, esa es mi nota, cómo la arqueología, que la gente está acostumbrada a pensar que solo trabajamos con el pasado, cómo tiene un impacto para un futuro que es crítico, un futuro que actualmente vemos con lo que está sucediendo en la pandemia, que es voluble, que es incierto, cómo la arqueología puede ayudar, ¿no? Y ese es mi titular. Otro titular que tengo es sobre arqueología participativa, ¿no? Como la arqueología no solo tiene que ser multitemporal, ya no solo pensar en el pasado, sino verla una arqueología participativa. Y eso es una nota que yo quiero ver en mi periódico utópico. Y la otra notita que quiero ver es eso, ¿no? Como robot arqueóloga para la preservación del patrimonio, ¿no? Como en un futuro, ya los hay, pero no hay arqueólogos, hay robots arqueólogos. ¿Cómo ayudan para la preservación del patrimonio, ¿no? Cuando humanamente es imposible, no sé, me imagino un barco a una profundidad donde todavía los humanos no llegan, o ciertos basamentos piramidales que en lugar de excavarlo y hacer túneles y destruirlos, podemos meter ciertos robots como el Tlaloc que está en Teotihuacán. Ese tipo de noticias que ayudan a la preservación del patrimonio, que es vinculación, a una arqueología vista para una sociedad y tratar de no resolver problemas. Los antropólogos no resolvemos problemas, pero sí damos y posibilitamos toda varias vías para que tomemos mejores decisiones como sociedad, y una arqueología participativa que pues por ahí va, pero que sí tiene que ser un poco más insistente, ¿no? Tenemos, aparte de ser arqueólogos o arqueólogas, ir a las comunidades y trabajar con ellos, sí pensar ya en
cómo esta comunidad tiene que participar, tiene que ser elemento importante de nuestros trabajos de investigación. Y esa es mi utopía de la vinculación. Lo que van a hacer ustedes es eso. Yo les voy a poner 2 formatos o machotes de periódico y ustedes van a poner las titulares. ¿Cómo se imaginan? ¿Cuál es la utopía de la vinculación desde la antropología? ¿Queda claro esta actividad? Sí, doctora, sí queda claro. Sí, maestra. Va. Y también vamos a trabajar sobre pertinencia universitaria, que es, bueno, ya conocemos cuál es nuestro paradigma como antropólogos y arqueólogos, antropólogas, pero conocemos que es importante el contexto de esas comunidades para conocer su sistema epistémico y si podemos hacer algo directamente o tenemos que buscar a través de la resistencia, pero también tenemos que enmarcarnos nosotros desde nuestra perspectiva universitaria. O sea, cuáles son las pertinencias universitarias y cuáles son los compromisos sociales. Y les voy a dejar una lecturita, también es chiquitita sobre la pertinencia de cuáles son cómo se está manejando la universidad actualmente, ¿no? Y vamos la próxima clase a ver cuál es nuestra pertinencia y cuál es nuestro compromiso social como antropólogos hoy, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades sociales que tenemos todos como comunidad y que la antropología puede ayudar y así establecer un vínculo? Entonces, solo tienen que esquematizar. Eso significa que van a poner una tablita, un cuadro, lo que a ustedes se les ocurra, sobre cómo se va a definir cada una de las pertinencias que existen, porque van a ver en esta lectura que hay universidades en Estados Unidos y en Europa que su pertinencia es económica. Y van a ver cómo las latinoamericanas, su pertinencia es social. Entonces ahí los antropólogos tenemos mucho que aportar y mucho que decir. Entonces solo tienen que esquematizar. La perspectiva económica trata de esto le interesa a las universidades, ¿no? Generar recursos y mano de obra o cerebros, ¿no? Mientras que a las universidades con perspectiva social lo que les interesa es esto, es atender necesidades sociales o socioculturales, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo les queda claro las tareas que tenemos para la próxima sesión? Se las voy a dejar ahí en Eminus para que quede claro. Y pues no sé si tengan alguna duda, comentario. No, Doc, ninguna. No, doctora. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Maestra, yo tengo un problemita con Eminus, pero pues, vaya, no, nada más es mío, pues. ¿No ves las actividades o qué? No, bueno, es que, me pasan en varias materias, o sea, no solamente en la suya. De que subo la actividad y me aparece como entregada, y ya después me sale que no se entregó. Ni siquiera sale como guardado en borrador y todo eso. Según yo ahorita que revisé, sí había visto la tuya. No, sí, pero la primera actividad, sí la entregué, pero me parece que no la entregué. O sea, apenas ayer que subí la tarea de ayer, pues me di cuenta que no se había subido. Pero le digo, es un problema que tengo prácticamente en todas las materias de -4. Déjame checar y si quieres, Alicia, para evitarte ese problema, y no solo intenta subirla a través del sistema de actividades, sino mándamelo siempre por correo. Y por ejemplo, estas 2 actividades van a ser hasta el próximo jueves en la noche. Entonces tienen toda la semana para hacerlo y vamos a discutirla en la próxima sesión. Pero para evitarte eso, no solo hazlo a través del sistema de actividades, sino mándamelas por correo, ¿va? Ok, maestra, está Y bien. si tienes tu primera tarea y quienes no la haya hecho para ser democráticos, que me la pase también por correo. Vale, maestra. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Disfruten su fin de semana. Vale, maestra. Igualmente, gracias. Igualmente. Gracias, Bonito fin a que todos. descansen.